una vueltita un poco más grande nos vamos a dar, y ya nos corresponde estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis. Eso es lo que quedamos detenidos y podemos leerlo a la letra, ¿cierto? Y quedarnos con una lectura secuencial que en realidad nos va a ayudar mucho, porque la revelación no es secuencial, ¿cierto? Pero sí sabemos que hay aspectos de ahí que podemos resaltarlo y quedarnos con eso para poder entender el capítulo. Entonces hoy día, ¿no? Vamos a notar que esto se trata de Apocalipsis, capítulo 20, con todas sus particularidades. Hemos venido estudiando otros capítulos anteriores y este capítulo es en sí controversial en la Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, Reformada, las iglesias bautistas y pentecostales tienen distintas interpretaciones para este capítulo, diferentes interpretaciones. Pero a mi modo de ver, y por qué digo a mi modo de ver, es un problema de no tener en mente todo el consejo de Dios cuando se lee las Escrituras. La Escritura tiene una cualidad particular que por sí misma se explica, porque Jesucristo jamás consultó otra autoridad en momentos de zanjar cosas que no fueran las Escrituras. Vemos que en la tentación venció con la palabra del Señor, y cuando Él fue consultado de que si era el Cristo, más de alguna vez citó siempre las Escrituras, ¿cierto? Y cuando ellos las entendían mal, se las explicó. Así que la Escritura de por sí tiene la particularidad de podernos mostrar claramente la verdad. Así que voy a dar una vueltita un poco aquí en lo siguiente, que ustedes saben que uno de los nombres de Jesucristo, por lo cual que usa Juan el apóstol, ¿cierto?, es el verbo de Dios. Y lo hemos leído más de una vez, por ejemplo, en el capítulo 1 de San Juan, verso 14, lo dice. San Juan 1, 14. El verbo se hizo carne. Aquí dice: San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, se aprecia en él la plenitud del poder de Dios en gracia y en verdad. Es decir, señales y la doctrina que predicaba. Gracia tiene que ver con las señales, el poder que mostró, ¿no? Y dice, y verdad. Que habló la verdad. Él vino a predicar el Evangelio, la buena nueva, esa es la verdad que él predicaba. Y él sanó, hizo muchos milagros, sanidad, de la manera que no podían negar que Jesucristo venía de parte de Dios, porque no podría haber hecho las señales que él hacía. ¿Quién podía abrir los ojos ciegos al nacimiento? Nadie, solo a quien Dios le diera ese poder que le hiciera. Entonces Juan llama a Jesús el verbo de Dios. Si nosotros nos circunscribimos solo al versículo y no vemos el contexto, no entendemos bien el concepto. Miren lo que dice antes. San Juan 1, en el mismo capítulo, hablando de Jesucristo, dice en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, se refiere a Jesucristo. Es decir, Él es creador. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, ¿quién dio la vida? Y aquí empezamos a Adán y a todas las cosas en la creación. Tendríamos que entender por lo que dice Juan, que fue Jesucristo. Entonces Él dio vida a las cosas. Eso es lo que está planteando. Y aquí lo dice después, sin que yo... Miren, pero usted está seguro de lo que está diciendo. Miren, me lo comprueba el texto. El 4 dice, el verso 4, en Él estaba la vida. Es decir, Él creó las cosas porque tenía vida en sí mismo. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Entonces, ¿entendemos por qué se llama el verbo de Dios? Dios con su palabra creó las cosas. Y la palabra de Dios en el principio dio vida a todas las cosas.
esa palabra es Cristo Jesús, esa palabra la pronunció Jesucristo cuando creaba el universo. Juan, el apóstol Pablo revela en los evangelios que Dios es Dios de todas las cosas, ¿cierto? Y todas las cosas son suyas, pero hay un Señor Jesucristo también por el cual son todas las cosas, o sea, por medio de quien Dios creó todas las cosas. Es decir, todas las cosas son del Padre, pero le logró hacer todas las cosas por medio del Hijo. Y eso es lo que no conocíamos de Jesucristo. Pero ahora cuando lo vemos manifestado, dando vida a los muertos, y que se compromete en Él la suerte de todo el mundo, en que Él juzgue o levanta a los muertos en el día por las cosas, vemos que para poder hacer eso tiene que tener poder para juzgar como Dios, saber lo que hay en la mente de cada uno, lo cual ya el Apocalipsis lo ha mostrado claramente. Dice que tiene los ojos de llama de fuego porque Él escudriña hasta los riñones, ¿cierto? ¿Pero qué también dirime hasta los riñones? Fíjense, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no dice el texto? Más penetrante que toda espada de filo, que dice que parte hasta dividir el alma y discierne las intenciones del corazón. ¿No nos dice lo mismo en el libro del Apocalipsis? A la iglesia que escribe el Señor: yo tengo los ojos de fuego porque yo soy el que escudriño hasta las riñones y pago a cada uno según su obra. Entonces, Jesús es la misma palabra de Dios. En el sentido siguiente, no que Él sea una letra, ¿cierto?, sino que Él tiene poder, tal como la palabra de Dios, para crear las cosas. Él tiene vida en sí mismo. Cuando Él dijo a María: resucitará tu hermano, cuando había muerto Lázaro, sí, yo sé, dijo que resucitará en el día mortal, pero Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. O sea, tengo vida en mí mismo para darla ahora. Entonces, lo que creemos nosotros de Jesús es que en Él estaba la vida, que estuvo esta vida con el Padre. Fíjense que aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo dice era Dios. Es decir, en el principio estaba la vida junto a Dios. Podríamos decir que cuando decía que el Verbo estaba junto con Dios o junto a Dios, la vida estaba junto a Dios, ¿cierto? Y se nos manifestó. Entonces Juan lo que entendía de Jesucristo es que estuvo con Dios hasta que el mundo fuese, tenía vida en sí mismo y había creado todas las cosas. Y este Verbo, quien era igual a Dios, que era la vida misma, se hizo carne. Tomó nuestra condición de hombre, se humilló. Se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, como dice por ahí Pablo en la carta a los Filipenses, ¿cierto? Conocemos eso, muy conocido. Pero en esa condición también se humilló más porque tomó nuestros pecados y los cargó hasta la cruz, como dice también el libro de Filipenses. Así que es evidente de que Juan veía en Cristo al Creador, al dador de la vida en el tiempo, en el inicio del universo, cuando todo fue creado. Y también a Jesús lo ve como dador de la vida, por cuanto Él pagó los pecados de toda la humanidad con una sola muerte, hecha una sola vez, y resucitó a los muertos con el propósito principal y final que recibió como mandato del Padre, que era que cualquiera que creía en Él lo resucitase en el día postrero, como lo dice San Juan capítulo 6. Esta es la voluntad que recibí, dice, de mi Padre, que cualquiera que oiga el Hijo y cree en Él, dice, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Es decir, Jesús nació en este mundo para llevar nuestros pecados y para después de su muerte, ¿no?, habiendo resucitado, venir a levantarnos de los muertos a nosotros, porque Él es el Verbo de Dios que tiene vida en sí mismo para hacer esto mismo. Es decir, Él es la resurrección y la vida. La resurrección está al lado de Lázaro. No está en otro lugar sino en Jesús. La vida está en Jesús. Él tiene vida en sí mismo. Si no entendemos eso, no vamos a poder entrar al capítulo 20 beneficiosamente a entenderlo. Pero, en primera de Juan, la primera carta de Juan, para que quede claro de que Juan entendía esto de Cristo, de que Él tenía vida en sí mismo. Primera de Juan, la carta, ¿cierto? Mire qué maravilloso este pasaje, ¿no? Yo lo encuentro, San Juan, primera de Juan 1.1, dice:
así, lo que era desde el principio. Después dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Distinto, nosotros a Cristo no lo hemos visto nunca, ¿cierto? Pero creemos el testimonio de este hombre, ¿cierto? Que Dios escogió. Dice, vuelvo a leer, lo que era desde el principio. O sea, primero dice, lo que yo estoy viendo era desde el principio así. ¿Qué leíamos? En el principio era el verbo. San Juan dice en el principio era el verbo. O sea, cuando está diciendo aquí, lo que era desde el principio, se refiere a la cualidad de hijo, a la cualidad de dador de vida. Porque dice aquí, lo que era desde el principio. Luego dice, lo que hemos visto. ¿Qué es lo que dijo Juan en Jesucristo? Que Él daba vida. Miren, lo va a decir después, miren. Lo que hemos visto, lo que hemos, dice, con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Y palpar nuestras manos, dice, o referente o tocante a qué? Al verbo de vida. Fíjense que ahí a la palabra verbo le pone un apellido. Para que entendamos a qué se refiere. Verbo de vida. Y luego dice, ¿se acuerdan? Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice en la epístola, en el Evangelio, escrito por Juan. Aquí miren lo que uno lo va a decir. Vuelvo a repetirme en la mente para que sea que mayor provecho. Dice, este verbo se hizo carne, dice en el Evangelio de San Juan, y habitó entre los hombres. Pero amigo, ¿cómo lo registra aquí Juan ahora? Porque la vida fue manifestada. En el verso 2. Y vimos, y testificamos, y dice, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. ¿Cómo dice en el Evangelio? El verbo estaba con Dios. Y aquí dice, la vida estaba con el Padre. Entonces claramente está diciendo que Jesucristo es verbo, porque es verbo de vida. Porque lo que ellos vieron es que vida, virtud de vida salía de Él. ¿Cierto? Lo que Él tocaba lo revivía. Y Él puede hacer nuevas todas las cosas. Bueno, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. ¿Cómo? Cuando tomó nuestra condición de humano, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí lo dejamos esto. Bueno, esto es una pequeña preámbulo, ¿cierto? Verbo de vida. ¿Por qué? Porque tiene vida en sí mismo. Y ahora nos enfrentamos, vamos a leer San Juan 5. San Juan 5, versículo 20 en adelante. Dice así. Del 20 al 21. Dice Jesucristo en este Evangelio de San Juan, así. Porque como el Padre, el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras dice, que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Se fijan? Jesucristo recibió un mandamiento del Padre de juzgar y resucitar. ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién va a dirimir en el día final? ¿Quién se levanta o quién no se levanta de los muertos? Es Jesucristo. Porque dice, después a continuación, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, también el Hijo le quiere dar vida. Y aquí lo dejamos claro, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Es decir, Jesucristo viene a resucitar. Resucitar significa hacer juicio. Tiene poder para levantar de los muertos. ¿A quiénes? El que en Él cree, dice, tiene vida eterna.
Pero también dice en San Juan, el que no cree en él ya es condenado. Y el 24. ¿Cierto? San Juan 3, claro, lo dice claramente eso también. Así que, pero que hay un punto, ¿cierto? Va a haber entonces por medio de Jesucristo resurrección. Y Dios ha dejado que el Hijo resucite a los muertos. ¿Con qué propósito? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces aquí, ¿qué es lo que entiendo yo? Que Dios el Padre puede juzgar y puede levantar a los muertos. Y esto significa resurrección, ¿cierto? Pero todo lo ha delegado en Jesucristo. Y Jesucristo, por lo tanto, puede juzgar a todos, a juzgar, y puede también levantar. La gente dice, solo Dios puede dar la vida y quitarlo, ¿cierto? Bueno, está diciendo por nuestro simplemente que Jesucristo es Dios, entonces. O es divino, igual a Dios. Entonces, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El Hijo obedece al Padre, pero resulta que tiene las mismas cualidades. En sí mismo es el Padre. Entonces, aquí queremos que tanto el Padre como el Hijo reciben la misma honra. Eso es lo que la Iglesia tiene que llegar a la misma honra. Lo que sí, el Hijo siempre estará sujeto a Dios, obediente a Dios. Obediente porque espera recibir algo. Lo tiene todo. ¿Qué pasa cuando un hijo igual al padre? Generalmente empieza a despreciarlo y a mirarlo menos. Lo desbanca. Y lo desbanca. Sin embargo, en este hijo, que no hay en él maldad ni engaño, se da lo que no se ha dado nunca ni se dará en este mundo. Sigue sujeto al Padre porque su comida es hacer la voluntad de Dios. Así que eso que sea hijo no es porque Jesús sea inferior a Dios en nada. Le ha dado el juicio del mundo y de levantar a los muertos. ¿Qué más prueba queremos? Y Juan mismo dice que le ha dado eso para que honremos al Hijo como honremos al Padre. Pero él en su cualidad adopta la condición de hijo porque quiere someterse a la voluntad de su Padre. ¿Cierto? El mismo dijo. No hay ninguno sabio sino Dios. No hay ninguno bueno sino solo Dios. Y dice que él, no su comida, es hacer la voluntad que le envió. Por lo tanto, todos los que ven a Jesús inferior y por eso como necesitado, queriendo alcanzar algo, Jesús no necesitaba nada. No le faltaba nada. Lo tenía todo. Lo que pasa es que nos amó y con un amor de verdad que nos entienda todavía. Y que vamos a poder profundizar toda una eternidad en tratar de entender esto. Porque no había necesidad de cartelearse ni de alcanzar un grado superior. Él lo tenía todo. Sin embargo, se dio por nosotros. Y esa actitud es digna de juicio eterno, ¿no? Pero finalizando entonces, Dios le ha dado todo el juicio al Hijo. Y este juicio significa Él y se manifiesta en que Él levantará a los muertos. Veamos San Juan 6, versículo. Pastor, un segundo aspecto. Lo mismo. Es verdad que el juicio lo tiene el Hijo, pero el juicio que está haciendo el Hijo es juicio de Dios. Porque le está entregando, cuando le entrega el libro de Apocalipsis, está siguiendo todas las instrucciones que Dios le dio. Claro, y Jesús lo dijo, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo juntamente. O sea, jamás Jesús ha hecho alguna cosa que el Padre no haya querido. Es como el Padre y la palabra. Si Cristo está resucitando a los muertos, es porque el Padre también le place que así sea. Y Él está ejecutando la voluntad de Dios, pero con poder que hay en sí mismo. Eso es lo que quiero decir. Y Dios se ha declarado toda esa facultad. Todo lo que dice y piensa por sí mismo respecto a nosotros, si hemos hecho mal o bien para levantarnos los muertos, coincide exactamente con el juicio de Dios. Sí, que Dios te metió en la mente de Cristo y diciendo, haz esto. No, que Dios tiene en sí mismo la facultad y la discreción, la sabiduría, el consejo del Espíritu de Dios suficiente como para poder juzgar correctamente. Sí, el Espíritu de Dios también. Claro. Por lo tanto, aquí se dice, y es donde nos tiramos después al capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a tomar 2 o 3 versículos, porque queremos entender Apocalipsis 20, estamos estudiando todo esto mismo. Vamos a ver por qué nos va a servir. Dice
Ya, en el capítulo 6, versículo 24, ahí vamos a leer, ¿cierto? 6:24. San Juan 6:24. ¿Llenamos todo? Ya. Dice así: de cierto, os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Tesalonicenses dice el mismo Señor descenderá del cielo, ¿no? Con voz de mando. Perdón, es San Juan 5, disculpe. 5:24. Me corrí, ahora me puse el mismo mejor. Ya, ahora sí. Vuelvo a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ahí estamos todos, ¿cierto? Sí. Y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más paso de muerte a vida. Luego dice el 25, de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Es decir, Jesús mandará que salgan del sepulcro a los muertos. Entonces dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, que es lo que estábamos diciendo en todo este momento, todo este rato, así también al Hijo, o dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. ¿Qué les parece eso? El Hijo tiene vida en sí mismo, por eso Juan lo llamaba el Verbo de Dios, o el Verbo de vida, porque Él podía dar vida en sí mismo. Dios le había dado esa facultad desde la eternidad que Él pudiera dar vida. ¿Ya? Entonces aquí dice, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Por lo tanto dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, mire, todos los que están en los sepulcros, no está diciendo los creyentes solamente, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Pero dice aquí, ¿y a dónde nos vamos a detener? Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron mal a resurrección de condenación. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay ahí? Dos resurrecciones, ¿cierto? Vamos a ver aquí. San Juan 6. San Juan 5, disculpe, ¿dónde está la Biblia? San Juan 5. El Juan 6 por el otro de la resurrección. Sí, habla de lo mismo. Pero miren aquí entonces. San Juan 5:29, ¿cierto? Entonces, hay resurrección de vida y resurrección de condenación. ¿Cierto? Resurrección de vida y resurrección de condenación. Un profeta antiguamente, Daniel, también lo habló. Daniel, capítulo 12. Verso 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, Jesús dice para vida, y otros para vergüenza y confusión perpetua, Jesús dice para condenación. ¿Qué les parece? O sea, esto lo anunció Daniel hace mucho tiempo atrás, de que vendría un día en que se levantarían los justos para vida y los otros para condenación. Entonces tenemos que todos serán resucitados, ¿cierto? Pero unos para recibir recompensa de vida eterna, pero otros para condenación. ¿Pero en qué momento esto ocurrirá? Vamos a 1 Tesalonicenses. ¿Cuándo ocurre esta resurrección de vida? Entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al
18. Del 15 al 18, por ahí. Entonces, primera de Tesalonicenses 4. Es que tenemos que ir al punto, porque si no nos vamos a... dice, por lo cual, voy a leer el 15, primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Él mandará que los muertos se levanten. Por eso dice en San Juan, los muertos irán la voz del Hijo de Dios, y los que lleguen saldrán la resurrección de Él. Entonces dice y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, o sea, los que estén vivos y los que hayan resucitado, juntamente, dice, con ellos seremos arrebatados a las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Jesús dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allá se juntará la sangre. Es decir, los que resuciten con un cuerpo incorruptible, los que estén vivos, estén con vida, van a ser transformados. Y justamente serán tomados, añado lo que dice el Evangelio, los ángeles los tomarán y los llevarán a reunirse con el cielo en el aire, y de ahí a la ciudad celestial, a la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cuándo ocurre la resurrección para la vida eterna? En la segunda venida de Cristo. Pero nos queda otra resurrección, la de condenación. ¿Cuándo ocurre esta resurrección de condenación? Después de la vida. Veamos aquí, en Apocalipsis 20. Apocalipsis, ¿cuánto? 24. Apocalipsis 11, 20, y el 4, 5. Pero ahí está. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y dice, y vi las almas de los degollados o de los muertos. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. ¿No tenemos todo ese versículo? ¿Estamos leyendo ahí? Ya. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, habían muerto por causa de Jesucristo, ¿cierto? Y que no habían adorado a la bestia en su imagen, o sea, no habían participado del engaño, ¿no?, que había en el mundo, y que no recibieron la señal de su frente y de sus manos, y vivieron, o quiere decir, resucitaron, ¿cierto? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, los que resucitan a la venida de Jesucristo, reinan con Cristo más de 1000 años, por supuesto, pero ese es un periodo que vamos a explicar por qué es 1000 años. Reinarán 1000 años. Y esto lo llama primera resurrección. Pregunto, ¿cuántas veces espera usted morir? Porque aquí viene la explicación de todo esto, ¿sí? Pero miren, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero después dice, más los otros muertos. Es decir, anteriormente en el capítulo 4 está hablando de muertos que fueron llevados a la vida o resucitados para reinar con Cristo 1000 años. O sea, la resurrección de vida que habla Pablo y la resurrección de vida que habla Juan, ¿cierto? Pero dice, más los otros muertos, es decir, los que no fueron degollados por causa de Cristo, los que adoraron a la bestia de su imagen, los que tomaron la señal, todo esto, los que hicieron lo contrario a lo de los anteriores, más los otros muertos, ellos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es decir, aquí hay dos periodos entonces. Está la segunda venida de Cristo, y a la segunda venida de Cristo lo que hay es resurrección.
de vida. 1000 años de plazo. Y hay 1000 años para que los otros muertos vuelvan a vivir. Después de estos 1000 años, los otros muertos vuelven a vivir. ¿Cierto? Los otros muertos vuelven a vivir. Esta es la resurrección de condenación. Para muerte segunda. Esa es la resurrección de condenación. Porque miren lo que dice después. Mas los otros muertos no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Es decir, esta parte del versículo debe estar abajo del verso para que se entendiera mejor, pero así quedó subdividida. ¿Cuál es la primera resurrección? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que también hay una segunda resurrección, ¿se fijan? Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Es decir, estos resucitan para vida eterna. Pero estos resucitan para recibir la segunda muerte. Dice, en estos la segunda muerte no tiene potestad en estos. Pero en estos sí la segunda muerte tiene potestad en ellos. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, después de los 1000 años hay un juicio. ¿Cierto? Y ahí son muertos todos los que no creyeron en Jesucristo. Los que se resucitaron y no creyeron en Jesucristo. Entonces eso lo podemos encontrar al final del capítulo 20. Versículo 12. El próximo domingo lo vamos a desmenuzar, el 20 más en particular, pero yo estoy saltándome a las partes más entendibles al principio para que después podamos entender el todo. Y dice, miren lo que pasa. Voy a leer un poquito el 7. ¿Ya? Hay un grupo entonces de gente que resucita a la venida de Jesucristo, todos los justos, para vida eterna, para ser sacerdotes de Cristo y reinar con él 1000 años. Pero hay otro grupo, sobre los cuales se va a apoderar la segunda muerte, que resucitarán después de los 1000 años. Es decir, un periodo de 1000 años de reino de Cristo, termina ese periodo y se levantan los injustos, por los que resucitan por la condenación. Segunda muerte. ¿Por qué tan complicado eso? De prueba de Dios, así hacerlo, ¿no? Y miren, acá, y ya por medio de Jesús lo dijo, ¿cierto? Unos saldrán para la vida eterna y otros para la vergüenza y corrupción perpetua. Estamos complicados, tenemos que tratar de entender esto porque así Jesús lo reveló, ¿cierto? Luego dice, ¿cómo se produce esto que resuciten estos después de 1000 años? ¿Cómo es este suceso? Miren, un datito antes, Apocalipsis 21, en el mismo capítulo. 21. Sí. 1 y 2. Después que Jesucristo batalla contra la bestia, el falso profeta, los destruye, resucita a los justos, no todo lo que hemos estudiado ya en domingos anteriores, cuando viene al fin, también hay un paréntesis. Son destruidos los injustos que están vivos en la venida de Jesucristo, pero Satanás que los engaña es preservado en un pozo de abismo que ya mismo dice. Apocalipsis 21. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Apocalipsis 21. Y el verso 2 dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojó al abismo y lo encerró y selló sobre ellos, porque no engañen más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Es decir, después de estos 1000 años también hay un otro evento, Satanás es suelto del abismo y sale a engañar. ¿Y qué les parece? ¿Quiénes están vivos después de estos 1000 años? ¿Aparecen otra vez resucitados? Los justos no, porque ya están reinando con Cristo 1000 años y ya recibieron las recompensas de 1000 años atrás. Son los que resucitan después de los 1000 años para la condenación. ¿Cuál es el cuadro? Resucitan los que no creyeron en Cristo para la condenación y también del abismo suelto Satanás para engañarnos otra vez. Y para que vean que esto no es una invención particular, en Apocalipsis 20 dice, versículo
Verso 7. Miren lo que les parece. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su misión. ¿Qué les parece? O sea, fue atado 1000 años, justo los 1000 años que conseguir con el reino de los justos, pero terminan estos 1000 años y los otros muertos no vuelven a vivir hasta que 1000 años se cumplan. Y también Satanás es suelto de su prisión. ¿Y qué hace Satanás? Verso 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra. Y aquí cae mucho en un error. Piensa que estas naciones son gente que quedó viva después de la segunda venida de Cristo. Y no, es precisamente la gente que resucita para la condenación, la que compone este gran grupo que se llama Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales como la arena de la mar. Es decir, estos dos grandes, o sea, todos estos nacidos para la condenación, se reúnen para batallar contra Dios. Miren lo que hacen. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Juicio final para los... Entonces, ¿de qué le sirvió a los que resucitaron de 1000 años, después de los 1000 años? Resucitaron para ser devorados por el fuego de Dios, para condenarse. Como dice el Escritura. Entonces nosotros no tenemos que ser de aquellos que la segunda muerte no tiene potestad en nosotros. Tenemos que participar de la primera muerte, no de la segunda, porque este es el fin de ellos. Y para que quede más claro, ¿no? Dice, verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta y será atormentado día y noche para siempre jamás. Aquí nosotros no creemos que, o sea, el texto nos está diciendo que ellos tienen una alma eterna que está atormentada, lo que entendemos que el fuego eterno de Dios sobre ellos es para siempre. Como dice que Sodoma y Gomorra recibieron el castigo del fuego eterno, Sodoma y Gomorra se quemó en un ratito, pero el fuego de Dios, la ira de Dios quedó sobre ellos, o sea, ellos no resucitan más para la vida eterna, salvo solamente resucitan para condenar. Y entonces dice, y vio un gran trono blanco, 20:11, y el que estaba sentado sobre él, delante del cual vio la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. ¿Qué muertos puede ser esto? Son los que resucitaron después de los 1000 años, para la condenación. Y miren lo que dice. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Pregunta usted, si harían lo mismo que resucitaron antes de los 1000 años, bajo ningún punto, porque ya resucitaron para vivir. Dios no va a revisar la causa de nuevo de los resucitados, porque mismo Jesús dijo que el que resucite no puede ya más morir, porque es hijo de la resurrección, Jesucristo lo dijo. Así que estos muertos grandes y pequeños son todos los que resucitaron y fueron engañados por el diablo y fueron contra la ciudad. Dios le hizo juicio. Uno dice, de Dios descendió fuego y los devoró, pero previamente esto hace un juicio. Aquí no está explicando el detalle lo que dice aquí. Dice, vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno se entiende el sepulcro, los sepulcros, los que estaban en los sepulcros. ¿Cierto? Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, ¿cuál es el lago de fuego? La destrucción por fuego que van a recibir todos los que resuciten para la condenación, por no estar escritos en el libro de la vida. ¿Cierto? Bueno, no resucitaron para la vida porque no creyeron en Jesucristo. Su nombre no estaba en el libro de la vida porque no creyeron en Jesucristo como su Salvador, o no pusieron su confianza en su redentor. Así que el libro de Apocalipsis nos revela aquí más en detalle lo que Jesús habló en San Juan, o lo que dijo Daniel, que habrá resurrección de vida eterna y resurrección para condenación. La de vida eterna se recibe a la del regreso inmediato de Jesucristo. La resurrección de condenación es para después de 1000 años. Después que los santos gozan 1000 años con Dios en el cielo, Satanás es suelto su prisión, los que no creyeron son resucitados y son engañados nuevamente para oponerse a Dios nuevamente. Ellos son juzgados de Dios por no ser hallados su nombre en el libro de la vida. Son juzgados por el mismo parámetro nuestro, porque Jesús dijo, esta es la condenación, que de luz vino el mundo, ¿no? San Juan dijo eso, y los hombres eran malos malos, las tinieblas y la luz, porque sus obras eran malas. Así que por lo tanto rechazaron a Jesucristo y su nombre no está escrito en el libro de la vida.
Así que Dios ha querido, y así hemos tenido suerte de los que estamos aquí presentes. Hemos creído en Jesucristo. No tendremos parte en esa situación. Resucitaremos para vida. Y esa resurrección de vida, ¿no?, es la que Él nos traerá cuando regrese. Ya sabe usted aquí lo que dice la palabra. Si usted cree otra cosa distinta, va a ser responsable de su propio corazón de estar creyendo cosas que no dice la palabra del Señor. Si este libro usted no lo entiende, no significa que no sea verdad. Y es por negligencia de nosotros que no buscamos en Dios, no podemos hacer la palabra. Pero ahora que la sabemos que todo esto está ya predicho y predestinado por Dios sobre el resto de todo. Usted sabe, ¿no?, que no hablamos en vano cuando decimos que Jesús es el verbo de vida. ¿Quién cree usted que nos va a resucitar para la condenación? El mismo Jesucristo. Así que esperamos en Dios de resucitar para la vida. ¿Y cuál es la certeza que podemos ser resucitados para la vida? Que hemos creído que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Pero el que no crea la buena nueva ya es condenado, dice la Biblia. Bueno, el mundo entonces se divide entre los que han creído en Jesucristo y entre los que no le han recibido por amor a la vida. Seamos nosotros los que hemos recibido a Jesús para la eterna cineísta de la humanidad y participemos de la gloriosa esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo, para terminar, Pastor, ¿sí? un aspecto. Díganos. Este profeta Juan se sujeta al profeta David, porque David había dicho en el Salmo 67 que los impíos iban a ser destruidos a una. A uno. Entonces yo decía, ¿cómo no va a destruir a una si van muriendo todos los días? Claro. Y aquí está la explicación. Claro, y en la parábola de Jesús, cuando algunos querían arrancar la cizaña, y Jesús dijo, no, déjela hasta el final de la cizaña. Entonces ahí también te he explicado de que cuando uno dice que tanta maldad que hay en el mundo y Dios no hace nada de eso, la gente, ¿no? Está muerto, parece que no existiera. No, porque Él le plugo reunirnos a todos en un solo día y hacer juicio. ¿Cierto? Y también un solo día para los de condenación. Así que, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte que reciben los que resucitan después de los milagros. ¿Por qué se llama muerte segunda? Porque de esa no se levanta nadie más. La misma muerte es lanzada al lago del fuego. ¿No lo leímos al final del capítulo 20? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y esto ya es lo último para terminar. 1 Corintios 15. Del versículo 51 al 58. Dice ahí así: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cómo se explica esto? A la venida de Jesucristo, Pablo decía, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, los que no han dormido, los que no han muerto en el Señor creyendo. Va a haber un grupo que no va a morir, porque va a estar todavía pasando la tribulación y Dios le va a hacer que mueran. Y van a estar como jovencitos, quizás ancianos todavía, que queden y sin morir van a ver al Señor. Pero muchos también, son más todavía, los que han muerto de edades, de todas las edades, que han muerto esperando en el Señor, creyendo en Él. Dice, todos no dormiremos. Es decir, van a haber algunos que estén vivos en la venida del Señor Jesús. Pero sí, todos seremos transformados. Él lo explicó cuál es esta transformación, ¿cierto? Se siembra en nuestro cuerpo corruptible y ser un cuerpo glorioso, semejante a los ángeles de Dios. Es decir, ya no es un cuerpo que sufra dolor, ni aflicción, ni ningún tipo de cosa. El cuerpo semejante al Hijo de Dios. Miren lo que estoy diciendo. Lo pueden encontrar en el libro de Filipenses. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza, dice, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Es decir, eso de que los ángeles resplandezcan va a ser la misma cualidad de nuestro cuerpo, porque dice que los que creen en el Señor resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad, lo dice el libro de Daniel, capítulo 12 también. Entonces, en 1 Corintios, el misterio es que
dice que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Es decir, todos serán transformados en un cuerpo nuevo. ¿Cómo? ¿Será un proceso de 1000 años? ¿De 100 años? No, dice. Miren lo que va a durar la transformación de su cuerpo por el poder de Cristo. En un momento, en un abrir de ojos. A ver, cerramos todos los ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Abramos los ojos. Eso se va a durar, la transformación del cuerpo de usted. Y se va a ver con un cuerpo glorioso, totalmente. Miren el poder de Jesucristo. Por eso ahora yo entiendo que le decía al hombre que tenía la mano seca, extiende la mano. Y la extendió y estaba allá, con la palabra. Así también, un abrir de ojos también, a los que creemos, nuestro cuerpo entero será transformado a semejante de la vida de Dios. Entonces dice, en un momento, en un abrir de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Se acuerda que descenderá con toque de trompeta el Señor? Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Es decir, no un cuerpo de carne que deshace, sino un cuerpo glorioso. Dice, y nosotros, los que esperamos estar vivos, ¿cierto? Los que pudiéramos estar vivos, seremos transformados. Pero dice, pero es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Y esto mortal sea vestido de mortalidad. O sea, hermanos, no olviden que usted va a recibir un cuerpo distinto. Eso lo dijo en el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Es decir, es necesario, ¿qué dice? Que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Verso 54. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: su olvida es la muerte con victoria. Y ahora podemos gastarnos a Jesucristo y decir, ¿dónde está muerte tu hijo? ¿Dónde es su punto de victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado de la ley. Mas a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la muerte, ¿cierto? Por el Señor nuestro, Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, quedamos hasta aquí. Espero haber sido yo, lo que en la imperfección del que habla, que es muy probable que sea mucha, Dios no haga que nosotros podamos guardar esta palabra en el corazón. Vamos entonces a alabar al Señor.